Dice así la palabra del Señor. Proverbios 1, del 1 al 7. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amén. Mis hermanos, muy probablemente todos aquí hayan escuchado la fábula de la liebre y la tortuga. Pero para los que ya no se acuerdan de ella, vamos a recordarla brevemente y dice así. Había una liebre muy veloz y vanidosa que siempre estaba presumiendo de lo mucho que corría. Una tortuga, cansada de oírla, cansada de su altivez, la retó a una carrera, a la que la liebre contestó con burlas y con risas, diciendo que sí. Cuando llegó el momento de la carrera, la liebre salió corriendo y dejó atrás a la tortuga por muchos kilómetros. Confiada en que iba a ganar, la liebre se sentó en un árbol y descansó. Estaba descansando tanto que se quedó dormida y finalmente la tortuga, que iba despacio, pero sin pausa, la adelantó. Y cuando la tortuga llegó a la meta, el ruido de los demás animales despertaron a la liebre, quien salió corriendo a toda velocidad para darse cuenta, cuando llegó a la meta, que había perdido la carrera. Esta fábula popular, muy conocida, podemos usarla para ejemplificar de forma muy clara lo que sucede con un creyente con mucho conocimiento, pero con poca sabiduría. Existen muchos creyentes que son como la liebre, es decir, que tienen muchas capacidades, tienen mucho intelecto, saben recitar versículos de memoria, conocen la historia de la iglesia, enseñan a otros hermanos, parecen creyentes modelos. Y hay muchas creyentes también que saben lo que dice la Biblia sobre cómo criar a nuestros hijos, cómo debemos reaccionar ante las adversidades, ante las aflicciones, ante las dificultades y las pérdidas de la vida, acerca de cómo amar a nuestros esposos. Si tú le pides un consejo de cómo ser una mujer piadosa, ella te va a dar todo el consejo de cómo ser piadosa, bondadosa, amorosa, respetuosa, etc. Hay muchos creyentes que saben todas estas cosas. Saben que Dios nos ha dado esferas que nosotros debemos cuidar y que esas esferas no deben entrar en conflictos unas con otras. Por ejemplo, tenemos la esfera del trabajo, tenemos la esfera de la iglesia, tenemos la esfera de la familia, y cuando una esfera choca con la otra, viene el caos. Y hay muchos creyentes que saben todas estas cosas. Pero a la hora de aplicar en sus vidas lo que expresan con sus labios, son como esa liebre que se queda dormida en el árbol, confiando en que su conocimiento les salvará. Se creen tan fuertes, tan ricos, que no necesitan nada. Han comenzado a reinar, diría Pablo en 1 Corintios, pero su vida diaria carecen del conocimiento que tanto presumen. Hay una mala noticia en las Escrituras para este tipo de personas, y está en la carta de Santiago, que dice que la fe sin obras es muerta. Santiago nos dice, ¿de qué aprovechará alguno si dice que tiene fe y no tiene obras? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos, saciaos, pero no les das las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta. Es por eso, mis hermanos, que cada uno de nosotros no únicamente necesitamos conocer intelectualmente la revelación de Dios.
no solamente debemos llenar nuestra mente del conocimiento de la palabra de Dios, sino que también debemos saber cómo aplicarla en nuestras vidas. Cómo llevar esos versículos de la Biblia a situaciones diarias, a situaciones reales que experimentamos. En fin, necesitamos sabiduría. Pero ¿cómo la hallamos? Estamos en busca de la sabiduría. Para ello, en la tarde de hoy vamos a desarrollar esta clase o esta meditación en 3 puntos. En primer lugar, vamos a ver la sabiduría según el mundo. En segundo lugar, vamos a ver la sabiduría según Dios. Y en tercer lugar, vamos a ver algunas aplicaciones. Así que comencemos con nuestro primer punto. La sabiduría según el mundo. Y quiero darle créditos al hermano Barea de la Iglesia Bautista Reformada Pacto de Gracia en España, donde gran parte del material para esta clase lo tomé de él. La sabiduría según el mundo. Mis hermanos, la sabiduría es definida por el diccionario de la Real Academia Española de 3 formas. En primer lugar, ellos definen la sabiduría como el grado más alto de conocimiento. En segundo lugar, la definen como una conducta prudente en la vida y en los negocios. Y en tercer y último lugar, definen la sabiduría como el conocimiento profundo en letras o en arte. Si nosotros tomamos esas definiciones y hacemos foco en la primera, en el grado más alto de conocimiento, entendemos entonces por qué el mundo considera sabios a hombres que tienen mucha inteligencia o mucho conocimiento. Por ejemplo, como Alejandro Magno, Albert Einstein o Leonardo da Vinci. La gente dice que estos hombres son sabios porque para el mundo la sabiduría es sinónimo de ser o muy inteligente, o muy fuerte, o muy innovador. Según los hombres, la sabiduría está basada únicamente en el intelecto, y los creyentes corremos un peligro con esta definición, especialmente los hombres jóvenes, aunque no exclusivamente ellos, que están en su etapa de estudiantes o que están en un empleo adquiriendo experiencia. Ellos pueden dejarse arrastrar por esta idea de que un hombre sabio es un hombre inteligente, que tenga éxito en los negocios, en la economía, que tenga prestigio, que tenga influencia. Si nosotros nos adherimos a esa cosmovisión del mundo, nuestros jóvenes van a creer entonces que todo hombre sabio es un hombre inteligente, fuerte o que tenga influencia sobre los demás. Este mundo recompensa a aquellos que son inteligentes, aquellos que saben desenvolverse en el mercado, aquellos que tienen buenas relaciones y habilidades sociales con las personas. Ellos son los que obtienen mejor reputación, son los que obtienen los títulos de jefe, de encargados, de gerentes, de especialistas, etc. Y eso aumenta el ego del hombre porque nos hace parecer que sabemos más que otros. Si llegamos a este puesto o a este estatus social es porque somos hombres sabios. Y esta es la sabiduría del mundo. Parecer más inteligente que los demás, demostrar que sabemos más que los demás, y esto muchas veces nosotros lo trasladamos a la iglesia, al contexto de la vida cristiana. La hermana sabia es aquella que sabe mejor cocinar, la que sabe mejor cómo criar los hijos, la que sabe cómo ser femenina según la Biblia. El hermano sabio es aquel que sabe responder a todos los misterios y todas las preguntas difíciles de las Escrituras. Y esto es lo que aspira el mundo. El deseo de buscar sabiduría. ¿Con qué motivo? Para ser mejor que los demás. Y quiero hacer una aclaración acá, un paréntesis. No estoy diciendo que los creyentes no debamos esforzarnos por ser mejores cada día. No estoy diciendo que los creyentes no debamos buscar mejores puestos de trabajo o mejores lugares donde ejercer influencia en el mundo. Claro que debemos esforzarnos. Claro que debemos esforzarnos por ser mejores en lo que hacemos. Lo que quiero decir es que el creyente no puede trazarse como meta última en la vida el conocimiento intelectual. Nuestro objetivo en la vida no debe ser llenarnos únicamente de conocimiento
experiencias, de tal manera que tengamos un currículo que podamos mostrárselo a los demás acerca de todas las cosas que sabemos y de todas las cosas que hemos hecho en la vida. Esto no es sabiduría. Incluso, la razón por la que muchas personas actúan de esta forma es que buscan la gloria y la admiración de los hombres. Mira todo lo que sé, mira todo lo que he hecho, yo soy un hombre, yo soy una mujer sabia. Pero mis hermanos, nosotros somos llamados a buscar la gloria de Dios. Y es allí donde podemos notar la diferencia con la sabiduría del mundo. La sabiduría del mundo busca la gloria de los hombres, busca la aprobación de los hombres, busca la admiración de los hombres, la adulación de los hombres. Nuestro pasaje de Proverbios que leímos al principio, en su versículo 7 dice que los insensatos desprecian la sabiduría y desprecian la enseñanza. Pablo en 1 Corintios 3 dice que la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. En pocas palabras, el que desprecia la sabiduría de Dios es insensato. Y el que desprecia la sabiduría de Dios es porque ama la sabiduría de este mundo. Y la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Hay otro adjetivo utilizado por el apóstol Pablo hacia aquellos que desprecian la sabiduría. No solamente son insensatos, sino que el apóstol Pablo los llama necios. Todo aquel que sigue la sabiduría de este mundo, que busca la gloria de los hombres, que busca saber más que los demás, es un necio. En Efesios, el apóstol Pablo dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Por lo tanto, mis hermanos, aquel que busca la sabiduría de este mundo, según las Escrituras, es un necio. La Biblia es muy clara al exponer quién es un necio o qué es un necio. En el Salmo 14, el rey David nos dice o nos da una manifestación de un necio. Dice el Salmo 14 que el necio dice en su corazón que no hay Dios exactamente. Todo aquel que se niega a escuchar al Dios soberano, todo aquel que cierra los ojos a las maravillas de Dios, todo aquel que a pesar de tener la revelación de las Escrituras, decide darle la espalda a Dios y no reconocer su autoridad, según las Escrituras, es un necio, aunque para el mundo puede ser considerado sabio. Romanos 1 nos dice que habiendo conocido a Dios no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que envanecidos, profesando ser sabios, se hicieron necios. Todos aquellos hombres y mujeres que buscan la gloria de los hombres, que desprecian la autoridad de Dios, que buscan aprender, no para glorificar a Dios, sino para demostrar que saben más, según las Escrituras, no son sabios, son necios. Y esta es lo que el mundo llama sabiduría, necedad contra Dios. Nosotros vivimos en una época en la que tenemos acceso a toda la información del mundo. Con solo un clic, nosotros podemos acceder a información de cualquier parte del mundo en tiempo real. Gracias a los avances tecnológicos, nosotros sabemos cómo funciona el cuerpo humano. Sabemos que si la ley de la gravedad aumentara 1 grado en la Tierra, el mundo sería insostenible. El planeta sería insostenible. Sabemos que el universo tiene un comienzo y si tiene un comienzo es porque tuvo una causa. Hemos hecho avances tan impresionantes en la tecnología que hace 100 años era impensable la idea de poder comunicarnos con alguien en otro país en tiempo real y al mismo tiempo ver su rostro y ver su cara. Para nuestros antepasados eso sería brujería. Pero el avance tecnológico, el avance del ser humano ha llegado hasta este punto que ya eso es un juego para niños. El hombre, por medio de la ciencia, ha visto desde la estrella más grande hasta el átomo más pequeño y aún así ha sido capaz de cerrar sus ojos y vivir como si nada de esto tuviera importancia.
El necio vive como si no existiera un Dios, como si no hubiera un juicio final. El necio vive exclusivamente para sí mismo. El necio es gobernado por sus sentimientos. El necio es gobernado por sus deseos. Todas sus preocupaciones no tienen nada que ver con la eternidad, sino que están centradas únicamente en el aquí y en el ahora. Su motivación es la gloria de los hombres. En Lucas 12 nosotros tenemos un ejemplo de esto, de un hombre que vivió para sí mismo. Yo se los leo. Dice Lucas 12 en su verso 16, que había un hombre que tenía una heredad que había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Había producido mucho. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y le diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Mis hermanos, este hombre de esta parábola había dedicado su vida a los negocios, había dedicado su vida a producir abundantemente y había sido increíblemente fructífero. Había producido mucho, de tal manera que lo que produjo no lo podía guardar, tenía que construir algo más grande para guardarlo. Si ese hombre hubiese vivido en medio nuestro, nosotros hubiésemos dicho, wow, ese hombre sí es sabio, mira todo lo que produjo. Mira cómo se multiplica y mira cómo prospera. Pero Dios no lo pone como un ejemplo al que podamos imitar, sino que más bien nos muestra a través de él el resultado de una vida necia. Lleva a destrucción. Alguien decía que este hombre no solo perdió en un segundo todo lo que acumuló en su vida, sino que se enfrentó con un peligro para el cual él no estaba preparado, que era la muerte y el encuentro con Dios. Pregunto, ¿estamos conscientes de que vamos a morir pronto? ¿Y que vamos a estar delante de la presencia de Dios? Si es así, ¿a quién le estamos dedicando nuestras vidas? ¿Estamos trabajando, esforzándonos para la gloria de Dios? Para presentarnos delante de Él como un administrador, el cual le da cuentas y le dice, esto es todo lo que me has dado, aquí te lo entrego. Nada ha faltado y todo lo he hecho para tu gloria. O como el hombre rico, pasaremos vergüenza y nos dirán, y todo aquello que te esforzaste, ¿de quién será? ¿De qué vale la pena? Necio. ¿En qué se fundamentan nuestras motivaciones diarias para vivir? Si todo lo que hacemos es únicamente para nosotros y para nuestro beneficio personal, lamento decirte que solo hay un adjetivo en la Biblia para ti, y es necio. La pregunta ahora es, ¿queremos seguir siendo necios? ¿Queremos presentarnos delante del juicio de Dios y decirle, pero Señor, yo profeticé en tu nombre, y en tu nombre eché fuera demonios, y en tu nombre yo hice esto, e hice aquello, y yo hice tantas cosas, y aprendí tanto, para escuchar, apártate de mí, jamás te conocí, hacedor de maldad? Hoy es el momento de abandonar el camino de la necedad que está arraigada en buscar la gloria de los hombres y que empecemos a buscar la verdadera sabiduría que proviene de Dios. Mis hermanos, vimos entonces que la sabiduría según el mundo es necedad. Es un constante deseo y anhelo de poseer todo lo que vemos con el fin de demostrarle a los demás que sabemos más, que tenemos más, que somos mejores que ellos, que miran lo que prospero, mira lo mucho que sé, mira todas las cosas que yo hago, pero a la luz de Dios esto es necedad y termina en destrucción. Ahora entonces nosotros debemos preguntarnos, ¿qué es la sabiduría según Dios? Si esto es necedad, lo que el mundo llama sabiduría, ¿qué es la sabiduría según Dios? Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. La sabiduría según Dios.
Nuestro texto de Proverbios que leímos al inicio, Proverbios 1, capítulo 1, versos 1 al 7, comienza diciéndonos quién es el autor de este libro. El autor de este libro es Salomón, el hijo de David, aquel que le pidió a Dios por sobre todas las cosas sabiduría, y que no le iba a dar más sabiduría a ningún hombre a la tierra como se la había dado a él. Por lo tanto, si este hombre escribió un libro, y este hombre era el hombre más sabio, este es un libro que debemos prestar atención si queremos ser sabios. Bueno, Salomón, en su libro, cuando comienza, nos dice cuál es el propósito de este Proverbios. ¿Sabes? Cuando uno compra un libro, en la parte de atrás te dice de qué trata el libro, hay algunos comentarios de personas que han leído el libro, y de esta manera fue hecho para que nosotros nos alentemos a comprar el libro y a leerlo. Bueno, de la misma forma, Salomón en estos primeros versículos nos da 6 propósitos o 6 razones por las cuales deberíamos leer este libro. Él dice, para entender sabiduría y doctrina, verso 2, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá al sabio, lo escrito en este libro, y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Verso 6, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. En otras palabras, ¿tú quieres ser prudente? Lee Proverbios. ¿Tú quieres comprender el conocimiento y la doctrina? Lee Proverbios. ¿Tú quieres ser justo, tener buen juicio, ser sagaz, ser cuerdo, aumentar tu saber? En pocas palabras, ¿quieres ser sabio? Lee el libro de Proverbios. Y la primera lección que nos da Salomón en el libro de Proverbios, luego de decirnos estos propósitos, lo vemos en el verso 7. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Otra versión traduce este versículo así. Lo primero que hay que hacer para empezar a ser sabio es temer a Jehová. El temor a Jehová está impregnado en todo el libro de Proverbios. Tanto así que comienza diciendo que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y el último capítulo de Proverbios, el 31, da la idea de que la mujer que teme a Jehová será conocida y alabada por todos. El temor a Jehová es el centro del libro de Proverbios. Y el rey Salomón, después de haber buscado toda clase de conocimientos lícitos e ilícitos y de buscar todo tipo de placeres, concluye el libro de Eclesiastés diciendo lo mismo. El fin de todo discurso es, teme a Jehová y guarda sus mandamientos. Esto es el todo del hombre. Entonces, mis hermanos, si para ser sabios debemos temer a Jehová, ¿qué significa temerle? ¿Cómo tememos a Jehová? ¿Implica actuar por miedo en todo lo que hagamos porque Dios está desde los cielos viendo a ver quién se equivoca para lanzarlo al infierno? No. El temor a Dios es una actitud de reverencia. Esta actitud de reverencia está basada en el conocimiento de Dios. Cuando nosotros conocemos a Dios, sabemos quién es Él y eso produce reverencia. Juan Calvino en su libro de Instituciones de la Religión Cristiana dice que el verdadero conocimiento empieza por Dios. Cuando nosotros conocemos a Dios, podemos conocer al hombre. Es un esfuerzo constante y consciente de regular toda nuestra vida de acuerdo a su voluntad. El temor a Dios es estar consciente de su presencia en todo lo que hagamos. Es regular todas las áreas de nuestra vida buscando agradarle. No solamente aquellas que creemos que son religiosas, cómo me comporto, cómo leo la Biblia, si tengo que orar arrodillado, de pie, qué libro debería leer primero. No, toda parte de nuestra vida debe ser regulada por el temor a Dios. Cada vez que nosotros hacemos algo, debemos preguntarnos, ¿esto le agrada a Dios? E incluso podemos usar el temor al hombre para entender un poco cómo debemos temer a Dios. Por ejemplo, el temor al hombre produce lazo, dice el mismo libro de Proverbios. Alguien que teme a los hombres tiene miedo de decir algo que desagrade a los hombres. Alguien que tiene temor a los hombres siempre busca la manera de agradar a los demás. Alguien que tiene temor a los hombres se comporta de una manera cuando está en un grupo
porque quiere ser agradable a ese grupo de hombres. Ahora, imagínense eso mismo, pero hacia Dios. El temor a Dios es alguien que busca agradar siempre en todo lo que haga a Dios. El temor a Dios es alguien que siempre busca agradar a Dios a pesar de que ofenda a los hombres. El temor a Dios produce en el hombre reverencia, produce en el hombre reflexión. El hombre se detiene a examinar su vida y dice, esto que estoy haciendo, esto que estoy pensando, esto que estoy viviendo, ¿le agradará a Dios? Y cuando él consigue y descubre algo de su vida que no está regulado a la palabra de Dios, rápidamente lo desecha o lo cambia para que se amolde a la palabra de Dios. Es un hombre o una mujer que se toma la palabra de Dios en serio. Sabe que está delante de un Dios santo, por lo tanto no son sus opiniones las que cuentan, son las opiniones de Dios. No son sus gustos, no son que las cosas funcionen como a mí me gustaría que funcionaran, sino que son las cosas como Dios dice. Dios dice y así se hace. Decía alguien que temer a Dios de esta manera no le hace daño a ninguna persona, sino que más bien le da un motivo para caminar en obediencia sincera en Él. Pero para esto, nuestro conocimiento de las Escrituras deben aumentar. El hombre sabio, por tanto, es aquel que teme a Dios. Por lo tanto, su sabiduría comienza a florecer cuando es hecho partícipe de la salvación de Cristo, porque es solo a través de Cristo que tenemos unión con el Padre. ¿Quieres ser sabio? Cultiva tu relación con Jesucristo. Por medio de Cristo, cada uno de nosotros fuimos perdonados de nuestros pecados y fuimos puestos en una relación correcta con Él. Podemos agradar a Dios, podemos vivir con temor a Dios, porque por medio de Cristo hemos sido perdonados. Pero si tú no eres creyente, tu estado natural es la necedad. Nunca vas a poder agradar a Dios. ¿Recuerdan la clase que dio nuestro pastor sobre las buenas obras? Aunque hagas obras externamente buenas, si no están motivadas por la gloria de Dios, son trapos de inmundicia delante de Dios. Por lo tanto, si tú no tienes a Cristo, necesitas urgentemente que Dios obre poderosamente en ti trayendo salvación. Que cambie tu corazón, que perdone tus pecados por medio de Cristo. Pídele perdón al Señor y clama por sabiduría. Proverbios 2, en su verso 3 al 6 dice, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Amén. Mis hermanos, y en nuestro tercer y último punto, vamos a ver algunas aplicaciones. En primer lugar, la primera aplicación es que no vivamos como necios. Acabamos de ver que un necio es aquel que dice en su corazón que no hay Dios. Un necio es aquel que hace las cosas o vive buscando siempre la gloria de los hombres, ignorando la presencia de Dios. Un necio es aquel que llena su vida de conocimiento, de experiencias, para sentirse importante. Y quizás muchos de nosotros diríamos, yo no soy un necio, yo no soy una necia. Mi pregunta entonces sería, si no somos necios, ¿podemos decir que somos sabios? ¿Podemos decir que somos personas sabias? Quizás nosotros abiertamente jamás negaríamos que Dios existe. Para nosotros sería una locura. Nosotros decimos, Dios existe, estoy completamente seguro de eso. Pero ¿cuántas veces actuamos y vivimos como si Dios no existiera? ¿Cuántas veces olvidamos que la presencia de Dios nos acompaña de día y de noche y que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo? Piensa por un momento. ¿Qué pasaría si hoy nuestros pastores o nuestro pastor deciden visitar tu casa? ¿Cómo te sentirías? Si en este preciso momento tus pastores te dicen, hoy voy a visitar tu casa, hoy me voy a quedar en tu casa, muchos de nosotros nos pondríamos nerviosos.
Le diríamos a la esposa, ya sabes cómo debes comportarte, a los niños, ya saben, hablen bajito. Pensaríamos en la casa, tengo que arreglar la sala, tengo que limpiar el baño, no fregué los platos. La sola presencia de saber que uno de nuestros pastores o de nuestros hermanos iría a nuestro hogar nos lleva a meditar todas aquellas cosas que no hemos hecho bien o todas aquellas cosas que debemos cambiar. ¿Cuánto más debe llevarnos a meditar el hecho de que hay un Dios santo que nos acompaña a casa todos los días? ¿Qué pasaría si nuestros pastores o nuestros hermanos pudieran ver nuestros pensamientos durante esta semana? Pudiéramos ver acá en las pantallas todo lo que hemos pensado y todo lo que hemos atesorado esta semana. Imagina lo que ellos verían cada vez que le faltaste el respeto a tu esposa, cada vez que la trataste mal, cada vez que no te sometiste a tu esposo, cada vez que le gritaste a tus hijos y le dijiste, deja el fastidio, ve para allá que estoy ocupado. O a la esposa, ya va mi amor que tengo cosas más importantes que hacer. ¿Qué pasaría si por estas pantallas pudiéramos ver cómo es nuestro día a día, nuestros pensamientos y nuestras emociones? Imagínate que por estas pantallas pudiéramos ver y revisar todo lo que hacemos con el teléfono. ¿Cómo perdemos el tiempo? Imagina que todos acá por las pantallas pudiéramos ver cómo es nuestro tiempo devocional con Dios. ¿Cómo son nuestras oraciones? ¿Cómo es nuestra lectura seria de las Escrituras? No simplemente vemos en la aplicación el versículo del día y decimos, ya leí la Biblia por hoy. O cuando oramos por comer, Señor, te damos gracias por estos alimentos en el nombre de Jesús, amén. ¿Qué pasaría si por estas pantallas pudieran conocernos a cada uno de nosotros como realmente somos? ¿Esto nos avergonzaría? Imagina que por estas pantallas pudiéramos escuchar por las cornetas todas las veces que hablamos mal de los demás. Todas las veces que despreciamos o nos burlamos de algún hermano. Que pudiéramos ver cuándo perdemos el tiempo en el trabajo o en la casa, o que pudiéramos ver cómo administramos el dinero y cuánto estamos ofrendando para el reino de Dios. ¿Nos seguiríamos considerando sabios? ¿O reconoceríamos que hemos sido unos necios? Mis hermanos, cada vez que nosotros pecamos, estamos actuando como necios. Cada vez que tratamos mal a nuestras esposas, a nuestros esposos, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, cada vez que nos enseñoreamos sobre ellos, cada vez que queremos controlar la vida de nuestros hermanos, nosotros estamos olvidando que hay un Dios santo que nos está observando. Ese es el secreto de la sabiduría. Estar conscientes de que hay un Dios santo que nos está observando en todo momento. Si nosotros fuéramos más conscientes de esta verdad, ¿cuidaríamos lo que vamos a decir? ¿Cuidaríamos lo que vamos a hacer? Reconociendo, como dice Eclesiastés, que un día daremos cuenta de toda palabra ociosa y de todo lo que hayamos hecho en nuestras vidas. Por lo tanto, no vivamos como necios. En segundo lugar, o segunda aplicación, crezcamos en nuestro conocimiento de Dios. Pablo le dice a Timoteo que desde la niñez él ha sabido las Sagradas Escrituras, las cuales lo pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La lectura de las Sagradas Escrituras y la oración nos permiten conocer más a Dios. Y a medida que nosotros vamos conociendo más a Dios, vamos amándolo cada vez más. Y a medida que vamos amándolo cada vez más, queremos agradarle en todo. Queremos hacer lo que a Él le gusta y queremos dejar de hacer lo que a Él no le gusta. Es como como lo que sucede con nuestras esposas. Una cosa es conocer sobre nuestras esposas. Y otra cosa muy distinta es conocer a mi esposa. Yo puedo conocer sobre mi esposa. Nació el 12 de agosto del 96. Pero muy distinto es saber lo que le gusta, qué es lo que le entristece, qué es lo que le hace feliz, qué es lo que le causa tristeza. Y muchas veces nosotros como cristianos estamos leyendo las Escrituras para conocer acerca o sobre Dios y no para conocer a Dios. Un pastor antiguo decía, nosotros conocemos la palabra de Dios, pero no conocemos al Dios de la palabra.
Por lo tanto, nosotros debemos crecer en nuestro conocimiento de la palabra de Dios, no con el fin de demostrar que sabemos más, sino porque queremos conocerlo más a Él. Queremos saber lo que a Él le agrada. Queremos saber qué es lo que a Él le entristece. Dice Jeremías 9 que Jehová dice: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y en conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero. Por lo tanto, mis hermanos, crezcamos en nuestro conocimiento de Dios para amarlo más. Y última aplicación, vivamos para la gloria de Dios. La primera pregunta del Catecismo Bautista es: ¿cuál es el propósito principal del hombre? Y el propósito principal del hombre es glorificarlo y disfrutar de Él para siempre. Corandeo, dirían los reformadores. Vivir corandeo es vivir toda la vida en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios y para la gloria de Dios. Es entender que sea lo que sea que hagamos y donde sea que estemos, estamos haciendo todas las cosas bajo la mirada de un Dios santo. Dios es omnipresente. No existe un lugar tan lejano que podamos escapar de su mirada. Por lo tanto, antes de hablar, recuerda que Dios te está escuchando. Dios está allí viendo todo lo que haces, todo lo que buscas, todo lo que escuchas. Él está allí viendo cómo tratas a tus empleados, a tu jefe, a tus padres, a tus hijos, a tus hermanos. Él está viendo allí lo que haces, joven, cuando estás en la universidad en compañía de incrédulos. Él está allí, hombre, viendo lo que haces cuando estás en compañía de tus compañeros de trabajo. Él está allí, ama de casa, cuando estás sola y nadie te ve. Él está allí mirándote. Diría Agar: Él es el Roy, el Dios que me ve. Por lo tanto, vivamos una vida consciente de la presencia de Dios, porque esto nos hará personas sabias. Es una vida que está abierta ante Dios. Es una vida en la que todo lo que hace se hace para el Señor. Es una vida vivida por principios, no por conveniencia, con humildad ante Dios, no en rebeldía. Es una vida vivida bajo la guía de una conciencia que está atada y cautiva a la palabra de Dios. Mis hermanos, hoy en este culto de oración vamos a dirigirnos a Dios. Vamos a acercarnos con reverencia y con temor a un Dios santo que nos conoce. Si luego de ver esta clase hemos reconocido que hemos estado viviendo más como necios que como sabios, vamos a pedirle perdón a Dios y vamos a pedir que nos dé sabiduría. Como dice Santiago: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Vamos a pedirle al Señor que nos permita conocerlo cada vez más, que aumente cada vez más nuestro temor hacia Él. Pero también recordemos que Él nos ha dado a Jesucristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Si estamos en busca de la sabiduría, miremos a Jesucristo y estemos seguros de algo. Si Dios nos ha entregado a su Hijo, quien es la sabiduría encarnada, ¿cómo no nos entregará junto con Él a todas las demás cosas? Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por este tiempo. En primer lugar, te queremos pedir perdón, Señor, porque si somos honestos podemos reconocer que hemos estado viviendo como necios. Hemos estado viviendo ignorando tu presencia a donde quiera que vamos. Padre, no hay nada que traiga más consuelo en la vida del creyente que saber que tú estás con Él en todos los momentos de su vida. Pero qué fácil olvidamos esta verdad. Cuando viene la tentación, cuando viene el pecado, desechamos esta verdad y vivimos como si tú no vieras, Señor. Dice el Salmo: el que hizo los ojos no verá, el que hizo el oído no escuchará. Señor, tú nos ves y queremos pedirte perdón por vivir como necios. Y te pedimos en el nombre de Jesús que aumentes nuestra sabiduría.
Danos sabiduría, Señor, pero no para saber más que los demás, no para presumirla delante de los demás, sino para entenderte y conocerte. Danos sabiduría para vivir para tu gloria. Danos sabiduría para no vivir como necios. Danos sabiduría para conocer y entender tu palabra y a través de nuestras vidas podamos glorificar tu nombre. Danos sabiduría para que en el día final presentarnos delante de ti y darte cuenta por todas las cosas que hemos hecho y hacerlos con limpia conciencia porque tu gracia nos ha sostenido. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.